and our subject is how God's favor is Y imparted. nuestro Now, tema these words, es cómo el favor de Dios es impartido. Y estas palabras son la bendición prescrita que tenía que ser dada por el sumo sacerdote, primero Aarón, y luego después de él, sus hijos que venían después de él. Y esa bendición era para las personas. Las palabras serían dichas, serían habladas por el sumo sacerdote con toda certeza en el día de la redención, el día de la expiación, y muchos expertos también piensan que después se dirían constantemente después del sacrificio de la noche. Son palabras maravillosas. No son una oración, son una bendición, una benedicción. Son enunciados de Dios. Es la bendición que Dios pronuncia. Es una certeza que Dios nos da. Y esto es para ciertas personas. Y bueno, es interesante notar que esta bendición se pronunció durante unos 1400 años antes de que Cristo viniera y antes de que tales bendiciones fueran prerrogativa exclusiva de Cristo, un asunto espiritual, no serían ya para ningún sacerdote, para que ellos las dijeran. Pero estas bendiciones fueron dadas solamente a los que eran sinceros y venían después de las ofrendas. Y tenemos todos los detalles del libro de Números, y ahí se describen las cosas que tienen que hacerse en la adoración que era prescrita para aquel entonces. Los sacrificios eran símbolos de la redención que le decían a las personas, la única forma en que el pecado puede ser perdonado, la única forma en que se puede remover la culpa personal, la única forma en que puede Dios perdonar a las personas es a través de una expiación. Eso es lo que enseñaban los sacrificios. Y en el caso de los sacrificios, ahí se tenían animales simbólicos que morirían en vez de las personas. Se tenía que derramar sangre, un precio tenía que ser pagado, el pecado tenía que ser pagado y Dios en el futuro se encargaría de eso. Y mientras tanto, vemos el símbolo. Cuando viniera el tiempo, cuando Cristo viniera y de forma personal fuera Él ese sacrificio expiatorio y sufriese y muriese y Él mismo tomase el castigo que tenía que haber tomado todos los que serían perdonados, hasta que ese tiempo llegase, ese pueblo de antaño verían ese símbolo en los sacrificios y eso les ayudaría a confiar en que Dios lo haría en vez de ellos un día. Eso era parte de todo esto. Los sacrificios representaban la expiación y había sacrificios que representaban la justicia imputada, acreditada. Y eso simplemente significa que una cosa es que nuestros pecados sean perdonados, pero para poder merecer el cielo, porque nunca podemos merecerlo, somos incapaces de merecer el cielo. Y no podemos tener una justicia perfecta propia delante de Dios, pues entonces alguien más tenía que hacerlo por nosotros. Y esa justicia tenía que ser acreditada a nosotros. Cristo vendría, no solamente sufriría y moriría para redimir a los pecadores y pagar el precio a nombre de todos los que se arrepintieran, sino que Él viviría una vida de perfecta justicia, siendo provocado terriblemente con grandes tentaciones, de modo que él pudiera ganarse el cielo, a nombre de todos aquellos que creyeran en él. Y esos sacrificios de antaño señalaban estas cosas, estas dos cosas, de hecho, la necesidad de que nuestros pecados fueran expiados y la necesidad de que tuviéramos una justicia imputada, acreditada. Acuérdense de las ofrendas de comida, estas ofrendas que representaban la ofrenda de justicia perfecta, por ese olor fragante. De alguna forma eso tenía que lograrse a nuestro nombre en el futuro, a través de uno que Dios enviaría para ser la segunda persona de la Trinidad, de hecho. Él, la segunda persona de la Trinidad, Cristo encarnado, haría eso. Y volviendo a la bendición, esta bendición fue dada relacionada con esos sacrificios. En otras palabras, es fácil entender esto. Si tú eres una persona sincera y creías que tus pecados debían ser perdonados,
y que necesitabas una justicia que fuera acreditada a ti para poder ser reconciliado con Dios y para poder ir al cielo. Y tú creías que Dios se encargaría de eso en su misericordia. Y creías eso con todo tu corazón y te arrepentías de tu pecado y te rendías a Él. Entonces la bendición era para ti. Y eso te decía lo que Dios haría por ti. No es solamente un enunciado agradable, sino que es un enunciado teológico extraordinario que te dice a detalle lo que Dios haría por ti. Si tú crees, lo que Dios hará por ti, si tú crees en Él y confías en Él y confías en el Salvador que Él dará. Y tomando eso en cuenta, vamos a ver estas grandes palabras. Y voy a leer desde el versículo 22, de hecho. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos que vendrían después de él y le reemplazarían. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Entonces las palabras fueron dadas, ellos no las inventaron, ellos mismos no las inventaron, no, sino que Dios las dio, venían de Dios. Esta es la bendición de Dios, en última instancia es la bendición de Cristo. Por eso en la segunda lectura bíblica leímos el último capítulo de Lucas, cuando Cristo ascendió. Él levantó sus brazos y bendijo a los discípulos, que muy probablemente les estaba dando esta bendición, de hecho. Esta era su bendición. Es una certeza. Y decía, esto es lo que yo he hecho por vosotros, esto es lo que yo haré. Es una gran certeza. Entonces lo vamos a ver desde el versículo 24 y voy a partirlo de una forma clara. Y no puedo resistir, tengo que comenzar con las palabras iniciales. Punto número 1, Jehová te bendiga. El Jehová te bendiga. Y estoy seguro que ustedes saben, si tú ves la Biblia inglesa King James, cada que ves la palabra the Lord, el Señor, con mayúsculas, te dice algo. Te dice que la palabra en el hebreo es el nombre divino, el nombre de Dios, en una forma un poco corrompida, que a veces se traduce como Jehová, como lo tenemos en español. Ese es el nombre de Dios, las iniciales de Dios expandidas. Y significa, yo soy el que soy, aquel que existe en sí mismo, que es suficiente en sí mismo. Ese es el significado del nombre de Dios. Ese es un nombre maravilloso. De forma científica uno pudiera preguntarse, ¿cuál es la fuente de energía? La energía es el fundamento de todo. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene? Tiene que venir de algún lugar. Necesitamos una fuente de energía constante que nos sostenga, que nos mantenga. Y el aire que respiramos, la comida, el agua, etcétera. Yo no necesito decirte estas cosas, todos lo sabemos. Sin embargo, Dios, Él es el único ser que existe en sí mismo. Él no necesita nada de fuera de sí mismo. De hecho, Él es la fuente de todo lo demás. La fuente de energía, de vida, de toda materia, de todo. Y eso es lo que significa su nombre. Frecuentemente se translitera Jehová, aquel Dios que existe en sí mismo, y se describe a sí mismo ante Moisés. Y dijo, yo soy el que soy, el gran yo soy, Dios autosuficiente. Así que es Jehová el Señor quien da esta bendición. Queridos amigos, esto nos tendría que sacudir. ¿A quién acudes buscando ayuda? ¿De dónde vas a obtener todas tus necesidades? ¿Cuál es la fuente de una u otra cosa? ¿Cuál es la fuente de todo lo que tú necesitas? Pues hay uno en lo alto, que es la fuente suprema, aquel Dios eterno, infinito que existe en sí mismo. Señor sobre todas las cosas, soberano sobre todas las cosas, fuente de todas las cosas que son buenas y necesarias y perfectas, es Dios perfecto, Dios infalible, Dios que es sabio, Dios que todo lo sabe, Dios que es santo. Él es Dios en lo alto, Él es amoroso, Él es perfecto, Él es el gran yo soy. Y cuán tontos y necios somos que avanzamos a través de la vida a veces. Y yo, la verdad que esto hacía, no pensamos al respecto de Dios, somos indiferentes a Dios.
Nosotros admiramos personas, admiramos personalidades importantes y celebridades. Eso lo admiramos. Eso nos es muy valioso. El poder, por ejemplo, encontrarnos con alguien importante. Nosotros somos personas que adoran, verdaderamente sí, pero adoramos meros hombres. Sin embargo, hay uno que existe en sí mismo, que es fuente de todo, quien es el más grande ser en todo el universo, y nosotros no pensamos que necesitamos nada de él. No pensamos que tenemos nada que ver con él. Él es nuestro diseñador, hacedor. Él es el gran Dios eterno personal, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta bendición viene de Dios. Si tú nunca has buscado nada de Dios, eso es muy triste. Es terriblemente triste. Es muy lamentable. Si tú has atravesado muchos años pensando que todo lo que, y como yo pensaba, todo lo que podría desear está disponible aquí en el presente, así pensaba yo, pues qué tontos, qué necios podemos ser. El Señor es la fuente de todo amor, toda amabilidad. Y aquí lo tenemos Jehová, el Señor te bendiga. Oh, que pudiéramos tener la bendición del Señor Dios. ¿Y cuál es esta bendición? ¿Qué es lo que nuestro Dios Todopoderoso y Eterno está dispuesto a darnos y nos asegura que nos dará? Pues ese es nuestro segundo punto. Jehová te bendiga. ¿Acaso este es un término general? ¿El Señor Jehová Dios te bendiga? Pues no. Tiene un significado específico, perdón. El hebreo de la palabra bendecir es un término maravilloso. Significa inclinarse y conferir algo grande. Esta palabra sería la palabra correcta que uno debería de usar en la narrativa hebrea si un patriarca, la cabeza de una familia, el terrateniente de todas las tierras de una familia próspera antigua, de forma formal, fuese a conferir todas sus posesiones al primogénito y pasase la herencia al primogénito. Este es el vocabulario. Él se inclinaría y entonces le daría toda esa sustancia, esa gran responsabilidad y todo eso. Bendecir, le dotaría de todo ello. Bendecir significa conferir, dotar, dar, del que es más grande al que es más pequeño, y darle algo de gran importancia. Entonces, cuando esta bendición dice, Jehová es un enunciado, acuérdate, esto es lo que Dios hará si tú confías en Él. Es una promesa, algo ciertísimo. Jehová te bendiga. Algo inmenso será conferido, será dotado a ti. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es lo más grande que necesitamos de Dios? ¿Qué es lo más importante que necesitamos? Vamos a identificar qué es eso. Bueno, pues lo más importante es aquello que Dios nos tiene que dar antes de que podamos tener ninguna otra cosa que venga de Él. Hay algo que debemos permitir que nos dé antes de que podamos tener cualquier otro beneficio o bendición de Él. Y esa cosa inicial es la reconciliación con Él. Necesitamos estar reconciliados con Él. Somos pecadores. Estamos lejos de Dios. Estamos apartados de Dios. Estamos separados de Dios, estamos en contra de Dios, le hemos ignorado, no le tenemos, le hemos ofendido. Antes de que pueda hacer ninguna otra cosa, debemos estar reconciliados con Él, debemos ser perdonados. Se nos tiene que dar luz, nueva vida, vida espiritual y reconciliación con nuestro Dios. Esa es la más grande bendición que necesitamos. Entonces, el primer elemento de la bendición antigua es el Señor te bendiga, que te dé perdón y te dé vida espiritual y cercanía con Él. El Señor te bendiga. Eso es lo que significa el vocabulario. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, pues tú sabes, Cristo vino y Él sufrió y murió en agonía, más allá de lo que podemos describir, sufrió la cruz del Calvario.
sufrió ese castigo por nosotros, lo cual no puede ser visto porque fue sobre todo en su alma interior, porque él sufrió los horrores del infierno. El credo dice, él descendió al infierno, y eso es lo que significa, él descendió a la cruz del Calvario, donde él tomó nuestro infierno, sobre sí mismo lo tomó, nuestro castigo eterno. Eso es lo que significa. Esa es la forma en que él descendió al infierno, y él pagó ese precio, pero solamente pagó ese precio a nombre de aquellos que confían en él, que son llevados a confiar en él y que confían en él. Esa es la enseñanza de Cristo. Él vino a buscar a los suyos, quienes un día irían a él y dependerían de él y se aferrarían a él. Y entonces se puede tener la bendición, así como cuando ellos confiaban en los sacrificios antaño como símbolos. Si tú confiabas en Cristo y te arrepentías de tus pecados y le dabas tu vida y le pedías que te cambiase, te perdonase, pues esas palabras entonces pueden ser para ti. Y vendría esta certeza de Dios. Jehová el Señor te bendiga. Hecho, consumado es, hecho está. Ya estarías justificado ante Dios. La bendición ya es conferida a ti y habrías recibido salvación y tu vida sería cambiada. Serías aceptado por Dios. Libre y gratuitamente. Cristo lo ha comprado por ti. Ese es el significado. Jehová te bendiga. Y te guarde. Este es otro punto aparte. Te guarde. Es otro punto. Punto número 3. Si yo vengo a Dios y oro pidiendo perdón y rindo mi vida y confío en Cristo y experimento ese gran cambio, entonces me convierto en un hombre o una mujer cristiana, y ahora tengo reconciliación con Dios. ¿Eso durará? ¿Eso durará? ¿O me perderé? ¿Me perderé? ¿Puedo estar firme? El Señor te bendiga y te guarde. No es una oración, es algo, es una cosa ciertísima. El Señor te guardará. Una persona que verdaderamente es salva, que verdaderamente ha sido convertida, que verdaderamente se ha arrepentido, nunca se perderá. El Señor te guardará. A eso lo llamamos la doctrina de la perseverancia de los santos. Significa que una vez que eres salvo, verdaderamente convertido, nunca puedes perderte. Nunca puedes perder la bendición de Dios. Si tú te apartas y tú te tropiezas y caes, puedes tener toda certeza de que Dios te dará la convicción necesaria, tocará tu corazón y obrará en tu conciencia, aun si tiene que castigarte de alguna forma por su amabilidad y amor y te traerá de vuelta. Él no te dejará que te vayas por ahí. Es que Él ya te compró, Él te ha hecho su hijo. Él ha puesto una nueva naturaleza en ti. Es algo muy profundo el ser convertido. Tienes ahora vida espiritual en ti. Ahora eres una nueva persona. Eso no se puede perder. Una vela puede ser apagada, pero la vida espiritual es algo que no puede ser apagado. Esa es una nueva persona dentro de ti. Ahora tú eres un hijo de Dios y eso nunca puede ser deshecho. Y entonces Dios te dirá, si tú verdaderamente te arrepientes y te vuelves a Él, el Señor Dios Jehová te bendiga, te reconcilie y te guarde. Él lo hará. Es su enunciado que ya está hecho y él será fiel. Y después continúa la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Punto número 4. Mira estas palabras maravillosas. Versículo 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. En alguna otra parte en la Biblia también se dice esto. ¿Y qué significa? Bueno, pues la ilustración viene del sol, claro. Sabemos esto a partir de los salmos, porque esto se repite allí en los salmos varias veces y se toca el tema del sol. El sol brilla. Bueno, ¿quién no sabe eso? Todos lo sabemos. Y entonces imparte calidez, calor y vida también, y luz. Y cuando esta bendición dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, pues porque tú te has arrepentido y has venido a Cristo,
Entonces obtendrás luz y entendimiento que se ilustra a través del sol. Tu mente será abierta para entender cosas espirituales y tal vez puedes haber sido la persona más inteligente que uno pueda imaginar antes de la conversión, pero a través de la conversión por fin puedes ver todas las fallas y errores y tonterías del mundo. Instantáneamente entiendes mucho más al respecto del plan de Dios y la Escritura. Este libro misterioso, la Biblia, ahora tiene un gran significado. Tu mente es emancipada y abierta a las cosas espirituales. Entonces el sol brilla. El Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y así como el sol nos calidece, así también tú tienes calidez, tienes gozo y paz como creyente. Y ahora tienes mucho más gozo y contentamiento. Ahora estás reconciliado con Dios y disfrutas las cosas de Dios. Algo vive en el corazón, porque Cristo mora allí. Querido amigo, ahora ya serás amigo, hijo de Dios, perdón, y el Señor hace que su rostro brille sobre ti. Y después podemos ir a otro punto, y dice aquí, y te tenga misericordia. Y la ilustración aquí es maravillosa. Y bueno, tener misericordia significa inclinar el oído para escuchar. Tenga de, tenga de ti misericordia significa que Dios te está diciendo, Él nos escuchará. Cuando tú vengas a Él, una de las cosas maravillosas que obtenemos cuando venimos a Él es que nos da el don de la oración. Podemos ahora clamar a Dios y eso es así desde el principio de la conversión. Recibimos respuestas a nuestras oraciones. Somos una persona que comienza a orar. Comenzamos a clamar a Dios al respecto de todo tipo de personas en problemas, en tribulación, cuando necesitamos guía y entendimiento. Y Él te ayuda y te bendice. Y oras también ahora por otras personas. Oras también al respecto de tus faltas y fallas. Y hay muchas personas que me han dicho a través de los años. Oraba a Dios que me ayudase a vencer mi mal carácter. Nunca podía hacer nada al respecto hasta que oré. Y después, ahora ya supe que tenía un nuevo poder y habilidad. Y ya no me decepcionaba a mí mismo ni molestaba a mi esposo o esposa o a aquellos a mi alrededor. Dios escucha y responde oraciones. Y podemos hablar al respecto durante horas, literalmente horas. La gran aventura que es la vida de oración, una inundación de evidencia que viene porque Dios escucha tus oraciones y oras también por otras personas y tus seres amados y Dios escucha en su momento y responde y te tenga de misericordia, te dé un oído que te escuche, escuche tu clamor. Esa es la aventura de la vida de oración del creyente, del que cree en Dios, del cristiano. Y después hay otro enunciado en esta bendición, versículo 26. Diferente también. Mi sexto punto, creo yo. Jehová alce sobre ti su rostro. No es lo mismo que lo que se dijo antes, que decía que haga resplandecer su rostro sobre ti, que era como el sol, pero cuando dice aquí hace sobre ti su rostro, significa lo siguiente. Te lo explico. Piensa en los días de la corte real antigua. Y ahí, por ejemplo, había un rey, esos dignatarios sentados allí, y el príncipe local tal vez venía o estaba ahí. Y las personas venían con peticiones, que querían ayuda, tal vez que querían que hubiera justicia y tenían una cita y estaban formados y vendrían, entrarían. El rey les escucharía en sus peticiones, les recibirían favor del rey. Y la ilustración aquí en estas palabras, en estas ilustraciones antiguas hebreas, son una cosa, si alguien viene y el rey levanta sus ojos y fija sus ojos en la persona. Él está siendo reconocido, él será favorecido. Él tiene la atención del rey.
Y entonces se le llama, ven, ven, acércate, y viene. Y entonces se postra de rodillas, y entonces hace su petición. Él ha sido recibido, él ha sido aceptado. Y yo no quiero que esta ilustración refleje mal a Dios. Es solamente una ilustración, claro, porque el Señor no es como un mero rey terrenal o un déspota o algo así, sino que Él es el Dios de misericordia, aquel que es perfecto, Dios de gloria. Pero eso es lo que significa este vocabulario. Tú vienes a Cristo, te arrepientes de tu pecado, crees en Él, le das tu vida y el Dios Todopoderoso levanta o alza sobre ti su rostro y te recibe. Él te dice que vengas, Él te reconoce. Ahora por fin te acercas a Él, te acercas al Rey de Reyes, por así decirlo, y le ves de cerca. Ahora eres de Él, ahora eres adoptado en su corte, en su nación, a su familia. Ahora eres de Él, le perteneces a Él. Este es el vocabulario de esta bendición. Es un vocabulario poderoso de certeza. Jehová alce sobre ti su rostro, te acepta, te ama, te sigue con su interés poderoso e infinito y también planea tu vida y verdaderamente te hace suyo. Y entonces tú le ves más de Cristo en la Escritura, más del Padre. Ahora experimentas más de su amor a medida que avanzas a través de la vida y en cierto sentido, ahora por la fe eres íntimo con Dios. Y después, en última instancia, y ponga en ti paz. Esta es la certeza final de esta bendición. Ponga en ti paz, te dé su paz. Reconciliación una vez más. Comienzas con ello, terminas con ello. Que Dios te dé completa unión con Él. Él lo hará, el que te dé certeza de ello. Entonces tienes paz y antes más bien estabas en guerra con Dios. Tienes paz cuando antes estabas confundido y en tinieblas. Tienes paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, hay otra parte, pero no tenemos mucho tiempo. Un enunciado extraño al final de esta bendición. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, lo cual significa algo así. Tú les darás la máxima certeza de que yo soy su Dios y ellos son mi pueblo y que yo les he recibido. Espero que yo no haya complicado esto, queridos amigos. La bendición comienza con el Señor Jehová, con nuestro Dios todopoderoso, eterno, inmutable, aquel que es Dios santo. Y esto es algo que necesitamos de Él. Comienza con el Señor te bendiga, Jehová te bendiga, te reconcilie con Él, perdone tus pecados y te haga suyo. Y te guarde, te cambie tanto, de forma intrínseca, de forma espiritual, que no puedes perderte, porque tienes una nueva naturaleza y una chispa de vida espiritual en ti. Haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé luz, te dé entendimiento y te dé felicidad y gozo al caminar con Dios. Que sea misericordioso contigo, que incline su oído y te haga una persona que ora, te dé el don de la oración, te escuche y te responda a través de toda tu vida. Alce sobre ti su rostro, te reconozca, que te haga suyo, que se haga cercano a ti, que te adopte en su familia, de los que son creyentes, y ponga en ti paz, te dé su paz. Una conciencia ciertísima, entendimiento cierto de que eres suyo, que tu alma está a salvo, que que Él es tu Dios y que tú eres su hijo. Y eso es lo que significaba esta bendición. Di esto, le dijo Dios al sumo sacerdote, no es para todos,
es en singular, es para los fieles, para los hijos de Israel, claro, es para los, es para los individuos que verdaderamente son sinceros, que se arrepienten de su pecado y que buscan al Señor. Es una bendición que es irrevocable, que nunca muere. Esa es la bendición del sumo sacerdote en tiempos antiguos. Y Cristo nos la da hoy en día. Si tú te arrepientes y tú crees con todo tu corazón que Él sufrió y murió por un pecador como tú, y te rindes a Él, entonces esto es lo que Cristo pronuncia. Yo te he bendecido y te seguiré bendiciendo con perdón y vida y todas estas cosas. Ese es el mensaje de esta bendición antigua dada al sumo sacerdote. Oremos juntos. Oh nuestro Señor Padre Celestial de gracia, obra, Señor, en nuestros corazones por tu gracia, de modo que podamos buscarte de forma sincera. Tráenos a ti, que podamos escuchar, por así decirlo, estas palabras pronunciadas, dichas a nosotros y sobre nosotros, diciendo que nuestras almas están a salvo y que tenemos reconciliación con nuestro Dios y te tenemos de forma eterna. Míranos a cada uno, Señor, y acércanos a ti te pedimos, en el nombre de nuestro Salvador, por amor de su nombre. Amén.